El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Si bien es cierto que hace algunos años hablar de adicción a la televisión se solía tomar entre los pedagogos, psicólogos y psiquiatras como una costumbre propia del lenguaje coloquial, sin mayor trascendencia, hoy la mayoría de especialistas de la educación y de la salud mental consideran que puede calificarse a ciertas personas como teleadictas. Esto es Saberte Ver. El concepto de teleadicción genera varias opiniones entre las personas que consumen televisión y entre quienes critican esta actividad de ocio. Precisamente, este será nuestro tema de hoy en Saberte Ver. Por eso, desde el Comité Responde, el defensor del televidente y antropólogo Darío Blanco Arboleda nos propone la siguiente reflexión. Hola televidentes críticos, en Saberte Ver queremos reflexionar sobre el concepto de adicción a la televisión, un teleadicto. Los inicios de la televisión, digamos, estaba vinculada con el radio y la programación era muy corta, podían ser unas pocas horas en la noche con una novela, con los mismos actores de las radionovelas lo hacían a la televisión y era un corto espacio en realidad de, digamos, de transmisión televisiva. Hoy, con la amplia oferta, encontramos que hay personas que se la pasan mucho tiempo sentados frente al televisor. Algunos trabajos nos hablan de que los niños, las mujeres y los ancianos son las personas que están más tiempo sentados frente a la pantalla. Algunas personas cuando no están viendo televisión sienten angustia, sienten malestar y eso puede ser algún indicador de problemas frente al medio. La televisión al mismo tiempo, a ser el medio más amigo, como más cercano de los medios masivos, puede sentirse que no hay gravedad frente a la televisión. En cambio, por ejemplo, con los videojuegos, cuando un niño está mucho tiempo con los videojuegos, inmediatamente hay alerta. Pero en los estudios que se hacen, eventualmente parece que para las personas es más difícil desapegarse del televisor que hacerlo de un videojuego. De igual manera, encontramos que la socialización hoy viene cambiando. Hay personas que tienen citas con la televisión, citas con un programa y prefieren hacer eso que encontrarse con otras personas. Estos elementos y otros los van a trabajar de diferentes perspectivas especialistas. Saberte Ver quiso conocer la rutina diaria de una persona que se considera teleadicta. Por eso estuvimos visitando en su hogar a la señora Blanca Quintero, una ama de casa que muy amablemente nos quiso dar su testimonio y contarnos cuál es su relación con la televisión. En mi casa en este momento hay 4 televisores, o sea, en cada habitación hay un televisor. ¿Qué espacio ocupa aquí? Pues con decirte que en la habitación mía no es una habitación, es la sala de recibo de todo el mundo, porque no solamente yo veo televisión, mis hijos también. O sea, que cuando mis hijas llegan de la universidad o del trabajo, ellas lo primero que hacen es ir a mi pieza. Me gustan mucho las novelas, casi todas yo las veo, porque de todas maneras, como yo me dedico pues a hacer mis manualidades, mientras estoy haciendo algunas cosas, el crochet, tejiendo, en la máquina de coser, yo siempre estoy pendiente del televisor. Me gustan las noticias, me gustan los deportes, me aterran los enlatados. De Teleantioquia veo todas las noticias del noticiero de la mañana. En la mañana veo el noticiero de la mañana, veo el de la 1 de la tarde, bueno, veo las 3 gracias. Me gusta mucho, por ejemplo, ahorita yo ya había visto Hildebrando, pero me gusta porque
Pues por la problemática del alcohol. Veo la misa todos los días, todos los fines de semana, la misa de Teleantioquia. Como yo soy tan adicta al televisor, entonces ellos también se volvieron adictos los tres. Yo tengo tres porque el otro no vivía aquí conmigo, pero también es hijo mío. Entonces eran adictos al televisor, son adictos. Entonces ellos veían al Chavo, entonces les parecía muy gracioso, pero hacían los mismos daños que hacía el Chavo. Y yo no los podía regañar si quebraban un vado porque al Chavo nadie los regañaba. Ya cuando crecieron, pues ya yo no les podía imponer nada. Ellos ahora, pues, todas las películas, todas las tienen que ver. Es desesperante aquí, pues, porque ya desde que llegan es que la película de no sé quién, que yo no sé quién, y la repiten, pero es que ya la vieron, no mami, pero es que es muy buena, la vamos a volver a ver. Y entonces, a veces aquí resultan problemas a raíz del televisor, que cada una tiene televisor en su pieza, ¿cierto? Pero, como les gusta estar en mi pieza, entonces me lo pasan. ¿Cómo reconocer a un teleadicto? Pasa más tiempo que otros televidentes frente al televisor. Descuida otras actividades y responsabilidades por ver televisión. No escoge un programa en particular, pasa por muchos canales. No es capaz de controlar el tiempo que pasa viendo televisión. Siente el impulso permanente de ver televisión. Se siente agredido con la negación. No poder ver televisión es muy grave para él. Empieza a aislarse para ver televisión sin ser molestado. Yo duermo con el televisor prendido, porque yo no soy capaz de dormir con el televisor apagado. Y si yo lo apago, yo no duermo. Yo lo dejo pasito, pues, pero yo tengo que ver y abro el ojo y inmediatamente pues veo lo que están presentando. Y si no, pues, yo lo prendo. Soy muy sedentaria, gracias al televisor, muy sedentaria. Yo de pronto lo dejo de ver porque el televisor permanece, de pronto lo dejo de ver un rato como entre las 12 y 12:30 más o menos, mientras yo preparo algo en la cocina, pero después vuelvo y lo prendo. 8 horas no es nada, yo creo que por ahí de las 24 horas del día, sinceramente puedo ver 10, 11 horas televisión. Mi enfermedad ha sido tan grande, con el televisor he sido tan adicta, que yo tenía un televisor pequeñito, se usaban en aquella época hace como 10, 12 años, compré un televisor pequeñito y venía en el bus un día así sentada viendo una novela muy buena. Ay, me acuerdo como si fuera hoy, que se llamaba La Ciudad Grita. Muy buena la novela, yo bien entretenida. Se me acercó un muchacho por aquí y no vi, y me arrebató el televisor y me aporrió la mano. Y yo me quedé muy triste, muy confundida, porque yo no pensaba en nada, ni que me había aporreado. Yo pensaba, se me perdió mi televisor, ¿con qué me voy a entretener? Bueno, después de eso ya, en medio de mis cosas, porque de todas maneras yo no soy una persona pudiente, me tocó hacer el esfuerzo para volver a comprar el televisor. Me considero teleadicta, que a veces siento que eso me puede estar haciendo daño, porque yo me volví sedentaria totalmente, o sea, yo no camino, yo nada, mucho tiempo que no debiera dedicarse a la televisión, debiera estar caminando. Yo no camino, yo me mantengo viendo televisión, entonces sí soy muy teleadicta, totalmente nos aleja, totalmente, porque a veces, por ejemplo, cuando queremos dialogar, por ejemplo, en las noches que llegan mis hijas, pero entonces ya el yerno mío empieza, ay, que vamos a ver la tal película, entonces ya se van para la pieza ellos a ver la película de ellos, mi hija se viene a ver la película de ella con el novio, mi nieta se va para la pieza de ella a ver el programa de no sé, ella ve un programa por las noches, mi nieta, entonces ya ella se queda allá, entonces yo me quedo sola en la pieza. Entonces, ¿ya qué hago? Si ya no tengo manera de hablar con mis hijos, otra vez siga viendo televisión, dedíquese a ver televisión. La recomendación que yo le daría a los padres de familia sería dedicarle más tiempo a los hijos, y cuando vayamos a ver un programa que sea en familia, para compartirlo, no dejar yo a mi hijo solo, pero cuando yo lo dejo solo es cuando viene el problema. Entonces al niño le gusta lo que está viendo en la televisión, entonces él ya no va a comer. Y si yo soy adicta, yo le estoy enseñando, a mí no me importa, no le doy la comida, porque igual yo estoy entretenida con él viendo el programa. Recuerda que este espacio es tuyo. Si tienes alguna opinión o sugerencia, escríbenos a defensor@teleantioquia.com.co o ingresa a la página de Teleantioquia y busca el enlace de Saberte Ver. ¿Sabe usted cómo identificar a un teleadicto? ¿Cuál es su perfil y qué comportamientos son los más comunes en las personas que dedican la mayor parte de su tiempo a ver la televisión?
Pues bien, Saberte Ver consultó con 2 especialistas, un profesional en desarrollo familiar y una psicóloga para resolver estas dudas. Si vamos a hablar de teleadicción, es claro que esta problemática se presenta más en la infancia, ¿sí? Porque es el momento de la vida donde los niños tienen más posibilidad de acceso a la televisión, ya que en la edad adulta, por las ocupaciones pues, que se viven actualmente, la persona adulta no tiene tanto acceso por su empleo, por sus otras ocupaciones. Los niños son los que de alguna manera tienen más tiempo para tener acceso a la parte de la televisión. Por eso son los que de alguna manera son más vulnerables o están en riesgo de poder convertirse en unos teleadictos. Las adicciones ya tienen una clasificación también muy específica. Dentro del tema de la teleadicción se considera como una adicción no tóxica. Y ahí hay que hacer entonces un énfasis específico en que por ser no tóxica pues puede ser más difícil de percibir, porque la conducta del humano sí se empieza a tocar por la adicción, los tiempos que utiliza en ella, las conductas que empieza a asumir. En los niños, por ejemplo, bajar su rendimiento académico, pasar cantidad de horas al lado de la televisión sin un control específico, no tolerar la frustración, por ejemplo, cuando le aparezca el no de la norma, al decirle, bueno hijo, hoy no haces esto, ponerse agresivo específicamente por ese no. Entonces, adicción a la televisión, considerada adicción no tóxica. Y sí, ya se están dando casos en ese sentido. Para cualquier adicción, uno de los síntomas más específicos para cualquier adicción es la falta de control de impulsos, ¿sí? Es no tener control emocional. Y allá podemos estar yendo cuando un niño de pronto no tiene buen acompañamiento de su familia en la parte de la crianza, en la parte de la educación. Lo que hace el niño es pasar entonces a que la televisión se vuelva casi que su compañía. El humano es todo un cúmulo de sorpresas a nivel de conducta, a nivel psíquico, a nivel mental. Y cualquier situación de desorden psicológico o mental puede estar asociada a una adicción, puede, no todas, pero se puede asociar a una adicción y dentro de ellas está entonces la teleadicción como alternativa, solo que se descubre cuando ese ejercicio está afectando ya directamente mi diario vivir cotidiano, mis responsabilidades, mis vínculos. La televisión emite incentivos básicos que agradan a las personas, pues esta permite satisfacer necesidades humanas primordiales como, por ejemplo, la curiosidad, la exploración, la novedad y las motivaciones de carácter social. Por eso consultamos con Paulo Ochoa, experto en comportamientos sociales y de consumo. Él es nuestro editorialista invitado. Escuchemos. Bueno, el televisor, pues sin duda sigue siendo como el centro del entretenimiento del hogar en los hogares de cualquier grupo o estrato socioeconómico. Sin embargo, ha pasado a ocupar un lugar diferente frente al pasado con la incursión de nuevos mecanismos tecnológicos que también proporcionan entretenimiento dentro del hogar. Entonces, digamos que la televisión no monopoliza todo el tiempo libre de las personas como sucedía antes, que se hablaba pues de que todos éramos teleadictos y se trataba de controlar esas horas que tenían los hijos frente al televisor, sino que hoy compite con otras formas de entretenimiento, con el celular, las redes sociales y otras páginas en las que se navega y muy fuertemente con los videojuegos. Termina ocupando como
como un lugar un tanto de ambientación. No se ve la televisión durante horas concentrados exclusivamente en ella, sino intercambiando con esas otras formas de entretenimiento. Incluso pues las familias nos manifiestan que hay una mayor preocupación por lo que pues comúnmente llaman adicción a estar en el internet o a estar con su teléfono o con otras formas que aíslan a cada uno de los miembros de la familia. Las adicciones están asociadas también a que son una compulsión, es decir, es un acto repetitivo. Cada vez lo tenemos que hacer en más cantidad y con mayor frecuencia. Las conductas cambian, los comportamientos se vuelven desadaptativos, se deja de invertir tiempo en el cubrimiento de las necesidades para invertirlo ya solamente en lo placentero. Sí se han presentado algunas conductas desadaptativas en niños adictos a la televisión. Solo televisión, no entendida como para ellos, como el escenario que les genera placer, que les produce el goce y el gaste del tiempo y no perciben que la vida se mueve en otras categorías, ¿no? En la académica, en la deportiva, en la cultural, en la religiosa, en la social, en la familiar. Esos niños se van descontextualizando de esos ambientes y pasa ya a ser un trastorno cuando solo se vive para la televisión. Cuando hablamos de teleadicción se le pueden asociar muchos trastornos, ¿sí? Sobre todo si hablamos de la infancia. Pueden haber trastornos asociados al sueño, claro, porque es que yo estoy invirtiendo mucho más tiempo en la televisión, lo que me lleva entonces a cortar horas de sueño, ¿sí? Y a que no tenga un sueño que me ayude a descansar, sino que sea un sueño superficial, porque me acuesto con mi mente todavía cargada, ¿sí? De imágenes, de situaciones, de sonidos, que no me dejan entonces llegar a un sueño profundo. Asociado a ese tiempo gastado en la televisión está entonces la poca tolerancia por la frustración cuando se le plantea el no. Ahí hay un rasgo específico a leer. El bajar, por ejemplo, el rendimiento en sus demás responsabilidades y su cotidianidad. Bajar el rendimiento académico, intolerarse ante la crítica del no, asumir conductas de alejamiento, de no compartir, de no acercarse a su grupo. También podemos hablar de trastornos del aprendizaje. ¿Qué pasa? Los niños no invierten tiempo en el estudio, lo que los lleva entonces también a que baje el rendimiento académico, ¿sí? A que se les dificulte más el aprendizaje. También podemos hablar de trastornos de la alimentación, claro, porque es que entonces pasa a un segundo plano la parte de la alimentación, ¿sí? Es más importante quedarme enfrente del televisor que ir a alimentarme bien. Además de que hay muchos otros trastornos asociados, como ya les hablaba, de el control de impulsos, incluso déficit de atención. Ya habría que entrar a evaluar pues más profundamente en el caso por caso. Lo más importante es que estemos muy pendientes de los signos de alarma. Es importante saber que la televisión usada como herramienta educativa o como herramienta de compartir en familia nos puede traer muchos beneficios, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre que el niño esté viendo televisión, esté frente al computador, esté supervisado por un adulto responsable. Y fundamental con los niños que establezcamos cronogramas, ¿sí? Cronogramas primero, como les digo, para desempeñar todo lo que sea un deber, una responsabilidad, y después para que se puedan ya compartir estos tiempos en familia. Y la utilización del tiempo libre. En la red se ven muchos contenidos audiovisuales que pueden crear adicción del mismo modo que los presentados en la televisión. Los adictonautas pasan mucho tiempo frente al ordenador, buscando series, películas y programas en la web, descuidando otras actividades por estar pendientes de estos contenidos, con la diferencia de que en la internet se puede escoger el momento para cada contenido y la simultaneidad de ver varias cosas al tiempo, además de la privacidad que permite un computador.
Dependiendo del perfil de cada una de las personas que desarrollan una adicción frente al consumo de contenidos, hay diferentes clasificaciones y categorías. Por ejemplo, hay quienes lo hacen en la internet y se les asigna el concepto de adictonauta. Existen entonces adicciones y preferencias por los contenidos en la web. Hoy, en El Defensor en Redes, conoceremos la opinión de un especialista en el tema y de un telenauta que por su trabajo consume contenidos también en la red. Normalmente televisión por las noches y los fines de semana, noticieros, fútbol más que todo, series. En la red se consume o consumo partidos en directo, porque muchas veces uno no posee los canales para que transmiten estos partidos, entonces o no se tiene la posibilidad de tener un televisor, por ejemplo, en la oficina o a mediodía, y la red es una solución muy viable. Creo que ahora la segmentación en los programas permite como que cada quien elija lo que quiere ver. Eso también ayuda a que en cada casa hay muchos televisores, o sea, cada persona puede elegir qué ver. Pues normalmente lo que es fútbol, noticias, es lo que, o deportes en general, es lo que consumo más. Series también consumo bastante, pero normalmente son noticias y deportes. Yo creo que el tema de los teleadictos es un tema que hay que manejar con cierto cuidado, porque generalmente la gente tiende a juzgar como teleadicto a cualquier persona que le gusta mucho el consumo de televisión. Incluso uno lo ve mucho en las mamás. Le dice al hijo, no, es que usted es un teleadicto, vive todo el día pegado a esa pantalla, y realmente es un tema que tiene unas variables clínicas para poder ser identificado, que no es simplemente la persona a la que le gusta completamente estar pegada al televisor, sino que el principal criterio clínico que utiliza la psiquiatría para valorar o determinar que una persona es teleadicta es que haya una afectación de su funcionalidad social. Es decir, el sujeto deja de trabajar, deja de estudiar, deja de relacionarse con las personas por el simple hecho de estar viendo televisión, pero no es el sujeto al que le gusta ver mucho televisión. Una persona que ve muchos contenidos no es necesariamente una persona teleadicta, simplemente le gusta ver televisión como le puede gustar comer, como le puede gustar pasear, como le puede gustar interactuar con las personas. Teleadicto, sí, pero no por el tiempo que le dedico, porque igual el trabajo se me lleva casi todo el tiempo. Pero uno, siente la necesidad de ver televisión en algún momento, casi diario, porque uno busca los contenidos que quiere, y sobre todo noticioso o deportivo, uno lo busca a diario. Dependiendo el perfil de cada una de las personas que desarrolla una adicción frente al consumo de contenidos, hay diferentes tipos de clasificaciones y categorías. Por ejemplo, el que lo hace en internet, se le da ese concepto del nauta, esa palabra agregada, por el hecho de que lo hace en internet. Y bueno, y dependiendo cada uno de los diferentes casos, se le da una asignación diferente. Yo creo que en este tema, lo realmente importante y lo que hay que reconocer es que la adicción ocurre en la medida en que haya disfuncionalidad social. Normalmente no, la familia y la novia acompañan en esos momentos de ocio que uno se relaja a ver televisión, ellos acompañan, más que coartar o que limitar esos tiempos, más bien lo acompañan, uno disfruta en compañía de ellos. Eso depende de lo que se esté dando, de lo que uno quiera ver. Hay cosas que vale la pena mirarlas y hay otras que no importa, obviamente es más importante estar con las personas. Pero hay cierto tipo de contenidos que uno está esperando y sí deja de hacer muchas cosas por aprovechar el tiempo y verlas. Algunas de las recomendaciones de los expertos para un sano consumo de la televisión son: hacer pausas activas. No es saludable pasar tanto tiempo en la misma posición y menos frente a una pantalla. Establecer horarios y límites. De esta forma no se descuidan actividades importantes. No dormir, comer o realizar otra actividad mientras se ve televisión y prestarle la debida atención a todo lo que hacemos. Prender el televisor solo en los horarios que establecimos previamente. Buscar otras actividades para aprovechar el tiempo libre, además de ver televisión. Básicamente la multipantalla es un sujeto que ya no está concentrado en un solo contenido, sino que está en muchos contenidos. Es un sujeto que es más crítico, que es más dinámico, que es más interactivo, que es más convergente,
que el consumo no lo da en un solo dispositivo, sino en múltiples, que tiene varias fuentes de consulta y acceso a la información y que es completamente multitasking o multitarea. Es decir, mientras está viendo una cosa puede estar haciendo otras 2 o 3 al mismo tiempo. Ese es el principal y fundamental cambio en el perfil del consumidor. Normalmente es mejor en la casa, pues obviamente uno está más tranquilo, pues la pantalla normalmente es más grande, pues es más cómodo. Pero sobre la web es útil cuando son cosas que no pudimos ver, o sea, son cosas que me perdí tales goles o tal noticia, entonces uno puede buscarla pues directamente. Es muy importante el tema de las pausas activas, que el sujeto interrumpa cada cierto tiempo su actividad. Es decir, que si está media hora, pues pare, vaya al baño, coma algo, se estire, haga algún tipo de ejercicio. Yo insisto, mientras no haya ruptura en la funcionalidad social, el sujeto es libre de determinar cuánto tiempo debe consumir el contenido. Pocos inventos humanos han tenido tantas repercusiones en los más diversos ámbitos de la vida personal y social de millones de seres humanos como la televisión. Uno de los medios de comunicación más impactantes que haya existido jamás. Pero la televisión tiene también sus efectos directamente relacionados con sus contenidos, pues es un medio que interviene en asuntos ideológicos y culturales, además de su posible influencia en la conducta de los seres humanos. Si bien el alto consumo de la pantalla del televisor y de contenidos en la web se ha comenzado a mirar como una adicción, es importante que se tenga conciencia de ello, entendiendo que la televisión, usada como herramienta educativa o de sano esparcimiento, puede traer beneficios para los televidentes que siguen buscando compañía en este medio de comunicación, pero sobre todo, entretenimiento. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.